Bienvenidos a Causa Freudiana. Hoy vamos a hablar del trauma en Freud y Lacan. Hay experiencias que nos marcan para siempre, y aunque intentemos olvidarlas, algo de ellas retorna una y otra vez. Freud llamó a eso trauma. ¿Qué diferencia hay entre cómo Freud y Lacan entienden el trauma? ¿Qué es el trauma? Más allá de la herida visible, del suceso impactante que recordamos, existe una dimensión del trauma que se resiste a ser contada. Una experiencia que desafía las palabras y nos deja sin aliento. Bienvenidos a un viaje profundo con Sigmund Freud y Jacques Lacan para desentrañar un misterio que nos concierne a todos: el trauma. Ese momento en que lo real irrumpe y fragmenta nuestra realidad. En los primeros textos, el trauma está ligado a un acontecimiento real externo, una escena impactante, generalmente sexual o violenta. Para Freud, más allá de la herida visible del suceso impactante que recordamos, existe una dimensión del trauma que se resiste a ser contada. El trauma, según Sigmund Freud, se origina en experiencias perturbadoras, especialmente en la infancia, cuando el niño aún no tiene los elementos necesarios para simbolizar. En sus inicios, Freud observó a pacientes con histeria cuyos síntomas no tenían una causa orgánica aparente. Fue aquí donde empezó a gestarse la idea de un evento psíquico. Freud planteó que el trauma era una experiencia abrumadora, tan intensa que la psique no podía integrarla de inmediato. Pensemos en un accidente, una pérdida devastadora, un abuso. El impacto inicial era tal que la mente lo reprimía, lo enviaba al inconsciente. Pero lo reprimido no desaparece, busca manifestarse. Aquí es donde entra la compulsión a la repetición. La psique, paradójicamente, intenta volver a experimentar o revivir el evento traumático, a menudo de forma disfrazada a través de síntomas, sueños o patrones de conducta. Freud entendió que este repetir no era una búsqueda de placer, sino un intento fallido de dominar lo inasimilable, de integrar lo que en su momento fue demasiado para la conciencia. La cura freudiana buscaba a través de la palabra hacer consciente lo inconsciente, recordar, repetir y elaborar ese evento original para liberarse de su tiranía. En 1920, en su texto Más allá del principio del placer, ya no considera el trauma como un evento externo, sino interno a la estructura y fundante del sujeto. Si el trauma no es solo el evento externo, ¿cómo se manifiesta este encuentro con lo real? Lacan retoma la idea freudiana de la repetición, pero le da un giro particular. Para él, la repetición no es un simple recuerdo. No se trata de revivir un evento pasado de forma consciente para comprenderlo. Si fuera así, la terapia psicoanalítica sería mucho más sencilla. Es un intento desesperado por simbolizar. El sujeto repite porque hay algo traumático, algo real, en el sentido lacaniano de lo que escapa a la simbolización, que no pudo ser integrado en su lenguaje o en su narrativa psíquica en el momento en que ocurrió. Esta cosa que no se pudo simbolizar sigue actuando, forzando al sujeto a repetir escenarios, relaciones o situaciones de forma inconsciente. Es la experiencia de lo que excede nuestro control y nuestra comprensión, dejando una marca indeleble que no puede ser completamente cerrada o curada en el sentido tradicional. Dar sentido a ese encuentro con lo real que permanece innombrable. Pensemos en la angustia. La angustia para Lacan es el afecto por excelencia del encuentro con lo real. No tiene objeto, no es miedo a algo, sino una sensación de desgarro, de falta de coordenadas, de que el suelo se abre bajo nuestros pies. También se manifiesta en los síntomas que parecen absurdos o sin sentido,
en la dificultad para integrar ciertas experiencias en nuestra narrativa de vida, o en la sensación de vacío o sin sentido que persiste a pesar de todo. Lacan ve la repetición como una compulsión que surge de un déficit en la simbolización. Hay algo que el sujeto no pudo procesar con el lenguaje, y ese algo retorna de forma sintomática, a través de la repetición. No es una elección consciente, sino una manifestación de lo inconsciente que busca, sin éxito completo, integrar aquello que se escapa a las palabras y a la comprensión. Imaginemos un rompecabezas al que le falta una pieza crucial. Cada vez que intentas armarlo, te encuentras con ese vacío, y aunque no puedes crear la pieza que falta, sigues reorganizando las piezas que tienes, en un intento de completar algo que sabes que está incompleto. La repetición sería ese intento de reorganización, intentando dar sentido a lo que falta. ¿Qué implica esta distinción para nuestra comprensión y abordaje del trauma? Mientras que Freud buscaba hablar del trauma para integrarlo, Lacan nos muestra que hay una parte del trauma que no puede ser hablada, que se resiste a la simbolización. El trabajo analítico, desde esta perspectiva, no es tanto curar el agujero que dejó lo real, sino aprender a vivir con él, a encontrar maneras de hacer con esa falta de sentido. El análisis lacaniano busca que el sujeto pueda construir nuevas significaciones alrededor de ese agujero, no para rellenarlo, sino para darle un borde, para que la vida pueda seguir desplegándose a pesar de la herida innombrable. Es un proceso de creación, de invención singular, donde el sujeto teje una nueva trama simbólica que le permita sostenerse frente a la contingencia de lo real. Entender el trauma como el encuentro con lo real nos confronta con la fragilidad de nuestra existencia y con la constante tensión entre el orden que construimos y el caos que siempre acecha en los márgenes. El trauma, entonces, no es solo un recuerdo doloroso del pasado, sino una vivencia presente de la irrupción de lo real, un quiebre en nuestra capacidad de dar sentido al mundo. Freud nos dio las primeras herramientas para entenderlo. Lacan profundizó esa comprensión, revelando una dimensión más allá de las palabras. La próxima vez que pienses en el trauma, quizás recuerdes que hay heridas tan profundas que tocan lo innombrable, y que el camino hacia la curación no siempre es borrar el pasado, sino encontrar una nueva forma de habitar el presente con esa huella. El trauma no se borra, pero puede ser alojado y transformado por la palabra. Freud nos enseñó que lo traumático retorna. Lacan, que lo real insiste donde el sentido falta. Freud fue el primero en descubrir que no se trata solo de un hecho doloroso, sino de algo que el psiquismo no puede elaborar en el momento en que ocurre. Más tarde, Lacan reformula esta noción y ubica el trauma en el registro de lo real, aquello que no puede simbolizarse ni decirse. ¿Qué te ha parecido esta exploración? Déjanos tus comentarios, tus reflexiones o tus propias experiencias. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos los rincones más profundos de la psique. Gracias por acompañarnos.